Un hombre se arrodilló en la tierra y clavó una estaca. Después caminó. Caminó en línea recta durante casi 2 minutos sin detenerse. Cuando finalmente se detuvo y clavó la segunda estaca, miró hacia atrás. La primera estaca era apenas un punto en el horizonte. Esa era la longitud, solo la longitud. 133 metros de eslora, 22 de ancho, 13 de alto, 21.000 toneladas de desplazamiento. Una capacidad de carga para más de 17.000 toneladas de peso vivo. Esos no son los números de un portaaviones moderno. Son los números que un texto de más de 3.000 años registró para el Arca de Noé. Pero lo más impactante no es el tamaño. Es que cada número, cada material, cada palabra hebrea usada en esas instrucciones esconde un código de ingeniería que los mejores científicos navales del mundo pusieron a prueba en 1993. Y los resultados los dejaron en silencio. Y hay una palabra en Génesis 6:14 que aparece una sola vez en toda la Biblia, una sola. Los lingüistas llevan siglos intentando traducirla. Nadie puede. Y esa palabra podría ser la clave que lo explica todo. Hoy vamos a desmontar el Arca de Noé pieza por pieza, desde la quilla hasta el techo. Y lo que vamos a encontrar dentro de esas maderas va a cambiar para siempre cómo ves este relato. Olvida el barquito redondo con la jirafa asomando por la ventana. Olvida la ilustración del cuarto de niños. Lo que el texto hebreo describe no es un cuento. Es un plano de ingeniería con especificaciones exactas de dimensiones, materiales, sellado e incluso ventilación. Y comienza con un momento que nadie se detiene a imaginar. Noé escuchó la voz de Dios. Y Dios no le dijo, construye algo. Le dijo números. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. 300, 50, 30. Noé no era ingeniero naval, era un hombre justo en una generación corrupta. Y de pronto tenía en la mente 3 números y una orden. Construir la estructura más grande que manos humanas hubieran tocado, para sobrevivir un evento que ningún ojo humano había presenciado jamás. Ni una gota de lluvia amenazante, ni una nube oscura en el horizonte. Solo números, una voz y la instrucción de obedecer. Y aquí hay algo que casi todos repiten mal. Sus días eran 120 años, dice Génesis 6, 2.3. Generaciones de predicadores han dicho que Noé tuvo 120 años para construir el arca. Pero eso no es lo que dice el texto. Esos 120 años eran una cuenta regresiva de gracia para la humanidad. El tiempo antes del juicio. No un cronograma de construcción. Porque Génesis 5:32 dice que Noé tenía 500 años cuando nacieron sus hijos. Y Génesis 7:6 dice que tenía 600 cuando llegó el diluvio. 100 años de diferencia. Pero cuando Dios dio las instrucciones, mencionó que los hijos de Noé ya tendrían esposas. Génesis 6:18. Resta 25 o 30 años para que nacieran, crecieran y se casaran. El tiempo real de construcción fue de unos 70 a 75 años. 70 años. Un niño nacido el día que Noé cortó la primera viga habría envejecido. Tendría arrugas en la cara y dolor en las rodillas antes de ver esa estructura terminada. Toda una generación vivió mirando crecer una montaña de madera bajo un cielo que nunca se nubló. Y cada día de esos 70 años, el cielo despejado era el argumento más fuerte en contra de Noé. ¿Y si entendí mal? ¿Y si los números no eran para mí? Pero al día siguiente, Noé volvía a la estructura. Medía, cortaba, seguía. El primer año. Noé y sus hijos marcaron el perímetro en la tierra, 300 codos de largo. Fueron clavando estacas, una tras otra, midiendo con cuerdas. Cuando terminaron de marcar la eslora y volvieron al punto de inicio, Sem miró el rectángulo trazado en el polvo y se detuvo. No dijo nada, pero su padre vio la pregunta en sus ojos. El rectángulo era del tamaño de una aldea. Esto no es un barco, padre. Esto es una locura. Pero los números no mentían. En terminología naval moderna, 133 metros de eslora, 22 metros de manga, 13 metros de puntal.
Un codo hebreo mide entre 44,5 y 45,7 centímetros, la distancia del codo a la punta del dedo medio. Y cuando traduces los codos a metros, lo que aparece no es una balsa primitiva, es un buque de carga oceánica con un área interna de casi 9.000 metros cuadrados distribuidos en 3 cubiertas superpuestas. Si Noé gritara desde un extremo, su voz no llegaría al otro. El eco tardaría en volver, pero lo verdaderamente escalofriante no es el tamaño, son las proporciones. La relación entre el largo y el ancho del arca es de 6:1. La relación entre el largo y el alto es de 10:1. Esos ratios no son arbitrarios, son exactamente los mismos que la ingeniería naval moderna identifica como óptimos para maximizar la estabilidad en mares violentos. Y no fueron igualados en la historia de la construcción naval hasta el siglo XIX, cuando el ingeniero británico Isambard Kingdom Brunel diseñó el SS Great Eastern, el barco más grande del mundo en su época. Brunel necesitó toda la revolución industrial detrás de él para llegar a las mismas proporciones que un texto de 3.000 años ya contenía. Sin saberlo, Brunel validó a Génesis. Pero una cosa son proporciones en un papiro, otra cosa es enfrentarlas contra un océano real. Y exactamente eso hizo un equipo de científicos en Corea del Sur. Corea del Sur, 1993. Expo Mundial de Daejeon. El hangar del Instituto de Investigación Oceánica de Corea, CRISO, olía a sal y aceite de maquinaria. Tanques enormes de pruebas oceánicas ocupaban el centro del edificio. Generadores de olas multidireccionales zumbaban detrás de paredes de cristal reforzado. Agua salada golpeaba superficies metálicas con ritmo mecánico. Sobre la superficie del tanque principal, 13 modelos a escala 1:50 flotaban en formación. El Dr. Seo Kwon Hong, científico principal en dinámica de fluidos, los había construido con las mismas relaciones volumétricas. 12 modelos tenían proporciones modificadas, más largos, más anchos, más altos, más cortos. Variaciones del 20% al 50%. El modelo número 13 no tenía modificaciones. Era Génesis 615, traducido a madera de balsa y resina. 300 por 50 por 30, tal cual. Hong activó los generadores. Las olas comenzaron suaves y fueron creciendo. Los modelos empezaron a sacudirse. Algunos se tambaleaban pronunciadamente a babor. Otros cabeceaban con violencia, hundiendo la proa y levantando la popa. El modelo 13 se mecía, absorbía, volvía a su eje. Hong subió la intensidad. Olas de 15 metros simulados, 20, 25. Los modelos alternativos comenzaban a escorarse peligrosamente. Las pantallas mostraban ángulos de balanceo que en un buque real significarían naufragio. El modelo 13 seguía flotando. Hong miró los datos en la pantalla. Los revisó. Volvió a revisarlos. Miró a su colega al otro lado del panel de control. Su colega ya lo estaba mirando. Alguien dejó caer un bolígrafo sobre la mesa metálica y el sonido rebotó en las paredes del hangar. El diseño bíblico no solo sobrevivió, superó a los 12 diseños alternativos en las 3 categorías de seguridad naval que importan. ¿Alguna vez los números te dieron la razón cuando absolutamente nadie te creía? Primero, estabilidad contra el vuelco. El arca podía resistir el impacto lateral de olas de hasta 30 metros de altura. Un edificio de 10 pisos cayendo de lado contra un cajón de madera. En escenarios extremos, toleraba olas gigantes de hasta 43 metros, 14 pisos, sin volcarse. Su estabilidad resultó 13 veces superior a lo que la American Bureau of Shipping exige hoy para certificar buques comerciales modernos. Segundo, resistencia a la fractura. Cuando una cresta de ola levanta el centro de un barco y los extremos cuelgan en el vacío, la quilla se parte por la mitad. Los ingenieros lo llaman quebranto. La relación 10:1 entre eslora y puntal aseguró que las fuerzas de torsión operaran muy por debajo del límite de fractura de la madera. Si el arca hubiera sido apenas un poco más larga, se habría partido. Apenas más corta, habría perdido estabilidad lateral. Los números de Génesis caminaban sobre el filo exacto. Tercero, supervivencia interna.
Un barco demasiado rígido se endereza con tanta violencia que las fuerzas de aceleración aplastan los órganos de sus pasajeros. Las proporciones bíblicas lograron el balance imposible: resistir sin destruir la vida que protegían por dentro.